nuestra profesión de fe, ¿no? El llamado credo. Empezamos entonces con qué significa esa palabra credo, ¿no? La palabra credo en latín significa yo creo, ¿ya? La primera palabrita acá, yo creo. Yo creo. La oración del credo, ¿no? Es la oración de la persona que cree. Yo creo. Sinónimo para la palabra credo también existe. Se puede decir, es la oración de la profesión de fe. También es sinónimo. Y otro sinónimo también para la oración del credo es símbolo de la fe. Son los nombres más conocidos. Profesión de fe, símbolo de la fe y credo es lo mismo. Variando las etapas, variando la historia de la iglesia, hemos variado, digamos, la formulación. Por ejemplo, en la misa, cuando nosotros en el domingo en solemnidades rezamos el credo, ¿no? Dicen, profesamos juntos nuestra fe. ¿No? Es una formulación típica, ¿no? O recemos el credo, ¿no? Entonces, esta palabrita viene del latín, ¿no? Tiene más de 1600 años de historia, desde cuando el credo, como vamos a ver, fue fijado en los términos que más o menos nosotros lo conocemos. Ahora, ¿por qué se llama símbolo de la fe? Acá también, esta palabrita acá también es muy importante. Viene del griego symbalein. Ok, esta palabrita, symbalein, que en griego significa tomar juntos o conjuntar, reunir juntos. ¿Por qué los primeros cristianos llamaron entonces esta especie de credo, esta especie de profesión de fe, symbalein? ¿Por qué? Porque es la reunión, es la conjunción de la fe personal de cada uno en la unión de la iglesia. Es como que cada uno profesando personalmente la fe lo hace con la iglesia. Entonces hay un tomar juntos. ¿Ok? De ahí viene la palabra símbolo de la fe. Porque cuando yo digo en la iglesia, yo creo, no estoy diciendo yo individuo separado y aislado de todos los demás. Yo digo, yo creo dentro de nosotros creemos. Y cuando yo digo yo creo, y vamos a ver en un ratito, yo puedo decir yo creo porque otros no solo creen, pero me han transmitido esta fe. ¿Ya? Entonces, el nombre símbolo de la fe hace referencia a poner juntos nuestra fe en el común de la iglesia, en el nosotros de la iglesia. Normalmente entendemos la palabra símbolo como una metáfora, ¿no? Como una especie de representación en el griego original no es así. En el griego original es lo que les acabo de decir, es tomar juntos. ¿Ok? Es conjuntar. Es como decir que cada uno de nosotros es una pequeña célula en el organismo de la iglesia. Y cuando profesamos individualmente el credo, componemos el organismo de la iglesia como un todo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llegó a nosotros la oración del credo? Ustedes han recibido esta hojita. La vamos a usar durante todo el año, no la pierdan por favor, ¿ya? Traigan con su Biblia. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos símbolos de la fe o muchos credos se han compuesto, ¿ya? El primer credo lo vamos a ver
el primer tentativo de formular un resumen de nuestra fe se encuentra en el capítulo 28 de San Mateo. Vamos por allá, Mateo 28. Mateo 28, versículo 20, el último versículo. Así termina San Mateo su evangelio. Jesús estábamos por ascender a los cielos para terminar su misión y Él deja su última instrucción a los apóstoles. Estamos en Mateo capítulo 28, 19 y 20. ¿Estamos todos? Entonces dice el Señor: id pues y haced discípulos a todas las naciones. Ya, con esta palabrita está fundando lo que más tarde vamos a hablar de la catolicidad de la iglesia. Jesús le dice: id y vayan a unos cuantos pueblitos. No, a todas las naciones. Acá es el fundamento de la catolicidad, de la universalidad de la iglesia. Pero eso vamos a entrar más tarde cuando hablemos del misterio de la iglesia. Entonces, y después hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre de ¿quién? Y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Entonces, enseñándoles a la gente que va a ser bautizada todo lo que yo os he mandado. ¿Qué cosa el Señor ha mandado? ¿Qué cosas son todas las cosas que el Señor ha mandado? Es prácticamente todo el Evangelio, todas las palabras, todos los gestos, todo lo que Jesús ha hecho. ¿Ok? Todas estas cosas están contenidos en la tradición oral. No había acá todavía el Nuevo Testamento en el momento en que Jesús dirigió estas palabras. Lo que había que era la experiencia, ¿no?, ocular de los discípulos, de los apóstoles, que sabían lo que había dicho y hecho Jesús a lo largo de su ministerio público. Pero la formulación queda claro. Jesús les dice: bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a partir de este momento que estamos aquí, al inicio, digamos, de la iglesia, queda claro y zanjado que un cristiano es un bautizado en el nombre de 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la primera profesión de fe de la iglesia. Es lo más esencial, al mismo tiempo lo más misterioso de la iglesia. Fíjense por qué les digo misterioso, porque Jesús dice en el nombre singular, no dice en los nombres de. ¿Se han dado cuenta? Habla en el nombre de singulares. Dios es uno solo. Pero el Dios que nos ha enseñado Jesucristo, y vamos a profundizar en esto hoy, es un Dios uno y trino. ¿Cómo puede ser este misterio? Es lo que vamos a tratar de hacer hoy día. Pero fíjense que Jesús no dice bauticen en los nombres de Dios 1, Dios 2 y Dios 3. No. Dice en el singular, en el nombre del único Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y acá está el misterio cristiano. Eso es lo que hoy día vamos a tratar de comprender un poquito más. Un poquito más, ¿por qué? Porque nunca vamos a llegar a la comprensión total. Imposible a nosotros criaturas entender a Dios. San Agustín decía en su tratado muy famoso, en el siglo IV lo escribió, un tratado llamado Sobre la Trinidad. Él, escribiendo sobre la Trinidad, decía: si comprendemos, no es Dios. Ya, si llegásemos un día y ahora sí, se acabó todas mis dudas, ya entendí a Dios, bueno, ese no es Dios. No entendiste. Ya, entonces eso es para salvaguardar el misterio tremendo de la Santísima Trinidad. Ahora, ¿cómo hemos llegado a esta revelación final que está acá en el Evangelio de San Mateo? Hay una historia, y una historia larguísima,
que empieza, y vamos a hacer esta historia un resumen, empieza donde tiene que pensar Dios. Vamos allá donde cuando no había nada creado. ¿Ok? Nada creado, no había nada. ¿Qué había? Solo Dios. ¿Ok? Solo Dios. En un momento determinado de la eternidad, que ya es raro decir eso porque la eternidad no tiene tiempo, pero tenemos que hablar con palabras humanas. En un determinado momento de la eternidad, Dios decide crear todas las cosas, las visibles e invisibles, ¿no es cierto? Es lo que el credo acá inicia diciendo: creo en Dios Padre Todo, creador del cielo y de la tierra. Entonces, en un momento Dios empieza un proceso llamado de revelación, etapa número 1, que es la creación. Acá los personajes famosos que conocemos, ¿quiénes son? Fundamentalmente Adán y Eva. Si vamos a tratar de poner una fecha, ¿no? Tratar de conciliar el dato bíblico con la arqueología, la antropología natural, y etcétera, etcétera, tal cosa que es recontra difícil, pero más o menos estamos en 200.000 años atrás, más o menos. Es decir, cuando los australopitecos pasaron a ser Homo sapiens, más o menos, ¿ya? Entonces, probablemente Adán y Eva fueron los primeros Homo sapiens, ¿no? En la evolución biológica natural de la creación, ¿ok? Estamos a más o menos 200.000 años atrás. Dios empieza entonces una primera etapa de revelarse, mostrarse, salir de lo oculto, salir de la oscuridad y mostrarse. Acá empieza para nosotros entonces el concepto de revelación. ¿Qué cosa es ese concepto de revelación? ¿Cómo lo vamos a definir? En latín, revelatio. Revelación es la autocomunicación de Dios en la historia humana. ¿Ok? Esa es. Entonces, cuando hablamos de revelación, por favor, no se olviden de esta definición sencilla que está en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dei Verbum. La autocomunicación de Dios en la historia humana. ¿Por qué? Porque esta definición es una definición más personal. Es Dios, ¿ok? Como sujeto, como ser que se revela, que se manifiesta, que quiere mostrarse a los hombres. La revelación no es solo un conjunto de contenidos, fórmulas, principios, leyes, normas, sino que la revelación es sobre todo Dios mismo que empieza a mostrarse, Dios mismo que empieza a revelarse quién Él es. Junto con esa revelación del rostro de Dios, implica también, viene por default, contenidos, una serie de principios, etcétera y tal. Pero lo principal de la revelación es que Dios empieza a desvelarse, mostrar su rostro. Cuando empieza esta desvelación, empieza acá con los señores Adán y Eva. Adán y Eva que hablaban con Dios de manera libre, que fueron criados de manera justa y santa, ¿no? Y sabemos que lamentablemente Adán y Eva no lograron mantener este estado de justicia y santidad original, este contacto libre con el Dios que se presentaba a ellos de manera muy cercana por el pecado, ¿ok? Entonces, a partir del pecado empieza una historia paralela a la historia que Dios había soñado. Dios había soñado revelarse y hacer una historia de la salvación en el cual nunca se hubiese separado de los hombres. Pero los hombres decidieron separarse de Dios. Entonces es como que surgió después del pecado dos historias. La historia que Dios había soñado desde los inicios, estar siempre con los hombres, y una historia de pecado que necesitaba ser salvada, reconciliada, recompuesta.
Entonces lo que vamos a hacer, las etapas que vamos a mostrar acá por delante es la llamada historia de la salvación, o también se puede llamar historia de la reconciliación, historia de nuestra redención, ¿ok? La historia de cómo Dios ha justificado el hombre. Hay varios sinónimos para eso. Segunda etapa de esta revelación de Dios. Segunda etapa de la revelación de Dios, Noé. ¿No? Estamos más o menos también acá a unos 70,000 años, más o menos, ¿no? Noé con su familia que entra en el arca, el diluvio, y Dios lo salva y reinicia una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad se había degradado, se había malogrado. ¿Okay? Dios con Noé hace una alianza, renueva su alianza con toda la humanidad. Es una alianza con toda la humanidad. Pasan los tiempos. Viene una tercera grande etapa de revelación que es con Abraham. Acá ya estamos más o menos en 1850 años antes de Cristo. ¿Ok? Abraham probablemente es el primero, ¿ok?, en la historia a escuchar a Dios. ¿Ok? Él no ve a Dios, él no conoce a Dios en el sentido empírico, pero lo escucha, tiene una emoción interior y es el primero, digamos, es el padre del monoteísmo. Vamos a decir así, porque para entonces, en esa época, ya había muchas civilizaciones bien armaditas y bien crecidas, ¿no? Mesopotamia, Persia, Grecia, los estrucos en Roma, Egipto, y todos eran politeístas. Es decir, creían en varios dioses y dioses que obedecían no a una revelación divina, sino a una proyección de ellos. Ellos miraban el sol y creían que el sol era Dios. Ellos miraban las estrellas y decían: las estrellas nos gobiernan. Ellos miraban pues el pájaro, el crocodilo, el elefante, el camello, son dioses. Entonces, acá hay que separar, ¿no? Importante en este momento. La humanidad entera era religiosa, creía en algo, pero es muy distinto la creencia llamada de la religión natural, que brota como una sensibilidad natural del hombre de creer que la planta me habla, de que el sol me habla, de que la luna me habla, como por ejemplo los incas creían en el sol, ¿no es cierto? Los aztecas creían en el sol, Egipto creía pues en las momias, etcétera, etcétera, tal. Es muy distinto a esta religión llamada religión natural, porque brota de la concepción que el hombre tiene de Dios, del intento que el hombre hace de tratar de comprender a Dios, de la revelación revelada, de la religión revelada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de revelación, hablamos de un evento extra mundano. Eso acá también es muy importante. ¿Qué significa eso? Que el mundo está acá y el hombre está acá. Con su sensibilidad religiosa busca a Dios en las estrellas, busca a Dios en el sol, busca a Dios en la estatua tal, busca a Dios en el becerro de oro, busca a Dios en las plantas, o no busca nada. Pero se queda siempre dentro de ¿qué? De la experiencia humana. No sale de la experiencia mundana. Revelación divina, como entendemos nosotros los católicos, es que Diosito que estaba acá en un momento rompe este esquema y Él habla y Él entra. ¿Me explico? Por eso es extramundano, no es una proyección o una comprensión que nace del hombre, sino que es una escucha de alguien de afuera del mundo, sobrenatural. ¿Les queda claro eso? Y
eso para que ustedes no se hagan faltas cuando digan, pucha, pero la religión cristiana o judía cristiana es una más entre tantas religiones que había pues en el mundo antiguo. Es verdad. Pero la diferencia está precisamente en que nosotros creemos que lo que nosotros hemos conocido de Dios es extra mundano. Es decir, no brotó de una elaboración de mi cabeza, no brotó de una proyección de mi psicología, sino que vino de afuera. Vino del todo divino hacia mí, y no el contrario, de yo que atribuisco al sol, a las estrellas o a lo que sea, una calidad divina. ¿Está bien? Entonces, Abraham fue el primero padre monoteísta, ¿ok? Y Dios le pidió, sal Abraham de la tierra, sal de Mesopotamia, porque yo te voy a hacer padre de una multitud de creyentes. ¿Creyentes en quién? En ese Dios que le está hablando a Abraham. Abraham no pensó en un día en salir de su tierra. Abraham estaba tranquilo y feliz en su tierra hasta que recibió esta revelación extramundana, o sea, un Dios que estaba fuera del mundo que me habla. ¿Ok? Y Dios, cuando habló a Abraham, no se identificó, no le dije, por si acaso mi nombre es por si acaso yo soy así o así. Simplemente Abraham obedeció a la voz de Dios. ¿Ok? Sabemos un poquito de la historia de Abraham, ¿no? Ustedes saben lo que pasó con Abraham, Sara, la esterilidad del hijo, ¿no? Isaac, ¿no? Isaac, Jacob, toda la descendencia de Abraham, ¿ok? Entonces con Abraham, Dios ya está queriendo crear ¿qué cosa? Un pueblo real, histórico, que sea el custodio de la revelación monoteísta. Porque mientras tanto todos los otros pueblos estaban pues en las estrellas, en el sol, en la piedra, en la vegetación, en los animales. Entonces Dios empieza poco a poco, con la paciencia que es propia de Dios, a ir elaborando una alianza, ya no solo con toda la humanidad en el caso de Noé, sino con un pueblo específico que se llamará en el futuro Israel. ¿Ok? Cuarto momento entonces de la revelación importante dentro de la historia de la salvación, Moisés. ¿Qué pasa acá con Moisés? Acá ya tenemos más o menos, estamos en 1250. Con Moisés pasan cosas ya de verdad extraordinarias. ¿Por qué? Porque sabemos que el pueblo está esclavo en Egipto, ¿no es cierto? Sabemos la opresión del pueblo, sabemos que Moisés huye de Egipto, se va al desierto, vuelve a la tierra de Canaán, pasa 40 años ahí tranquilo y feliz con sus ovejitas, con su esposa, desde el momento en que él está paseando con su ovejita y ve una zarza ardiendo. Raya, mira el fenómeno, no lo llama la atención, fue digamos el modo como Dios activó su curiosidad, ¿no? Imagínate, es una planta que quema pero no se consume, algo raro está pasando acá. Moisés se interesa por el fenómeno y escucha, Moisés escucha que alguien que él no conocía le está llamando. Entra en una especie de gruta, Dios le dice, saca las sandalias porque el lugar donde vas a pisar es sagrado. Entonces le da a Moisés un sentido de misterio, de grande reverencia, de santo temor, ¿no? Moisés saca las sandalias y ahí se encuentra con Dios. Y Dios le pide, Moisés, he escuchado la opresión de mi pueblo, yo quiero que tú vayas y liberes a mi pueblo de Egipto. Moisés, que dice, qué bacán, qué fácil misión, sí, simplemente tengo que ir allá en Egipto, hablar con el faraón y sacar más de 600,000 personas de la opresión del esclavitud, tranquilo. ¿Cómo tengo que hacer eso? ¿Me das un cheque? ¿Me das un ejército? ¿Me mandas una carta? Aquí, ¿no? Entonces, ahora la preocupación de Moisés para aceptar su misión, para confiar en esta experiencia sobrenatural, él no conocía a Dios. Él no conocía, ¿qué cosa conocía?
lo que Abraham había transmitido a sus hijos, Isaac, Jacob a los 2 hijos suyos, la tradición oral de Israel. La tradición oral de Abraham llegó al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto, y Moisés conocía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Okay? Ese era el máximo que él había conocido sobre Dios. Entonces Moisés pregunta, yo voy, ok, supongamos, ¿no, Diosito, que yo no acepte esta misión, que yo vaya a Egipto, ¿no? Y vaya a hablar allá con el faraón. Cuando yo llegue donde mis hermanos y me van a preguntar, ¿cuál es el nombre de tu Dios? ¿Qué les debo responder? Acá viene la primera vez en todo el Antiguo Testamento, ¿okay?, en que Dios habla su nombre. Dice, entonces se autocomunica ya de una manera aún más precisa. Dice, yo soy el que soy. ¿No? Yo soy el que soy. Y Moisés pregunta, yo soy el que soy. Sí, dile a los israelitas y al faraón que él soy, que el yo soy, te ha mandado. Este nombre, como yo les había ya explicado en el Padre Nuestro, habla algo, pero no habla todo. ¿No? Ya es una revelación. Yo sé que este Dios es el Dios que es, que está, que es vivo, que está preocupado con el pueblo, que se da cuenta de la opresión y del sufrimiento de su pueblo. Es un Dios que es vivo, que es un ser, que está ahí. Pero decir eso no es grande cosa tampoco. Es algo, pero no es algo. Entonces Israel, para proteger el sagrado nombre de Dios, ha hecho el famoso tetragrama. ¿Se acuerdan que hemos hablado en el Padre Nuestro el año pasado del tetragrama? ¿No? Una especie de simbología para proteger la absoluta sobrenaturalidad, no, el misterio de Dios. Todo israelita pío, por lo tanto, desde Moisés para adelante, va a llamar a Dios como Yahvé, ¿no? Pero es un nombre solo musical, porque en la verdad es impronunciable en Israel el tetragrama, para proteger el misterio de Dios. Dios lo reveló, pero no se abrió completamente. No es que digamos yo ahora poseo a Dios y lo entiendo por completo. Me habló alguito y ese alguito me basta por ahora. ¿Ok? Después de Moisés, cuando el pueblo de Israel pasa 40 años en el desierto, una dificultad tremenda, ¿no? ¿Se acuerdan que el pueblo pues era un pueblo de dura cerviz, ¿no? Dice en la Sagrada Escritura, un pueblo que a veces duda, que a veces cree, que a veces duda, ¿no? Que quiere volver a Egipto porque allá había cebolla y carne, era mucho mejor que comer unos dátiles raros ahí que caían del cielo, feo, horrible, pero el pueblo pues aún murmurando, aún poniéndose mal, iba avanzando, y el pobre Moisés cansado, el pobre Moisés ya cansado, hasta que llegan pues a Jericó. Moisés muere y su sucesor es Josué. Es Josué quien hace pasar al pueblo de Israel y entrar por primera vez en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. ¿Ok? Entonces, de Moisés hasta Cristo, estamos hablando más o menos de 1250 años de historia de Israel. ¿Ok? ¿Qué ha pasado entre Moisés y Cristo? Centenas y centenas de jueces, reyes y profetas tocados por el mismo Dios de Abraham y de Moisés para ir enseñando al pueblo, educando al pueblo, reencaminando las ovejas por el camino que Dios quería, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, a Isaías, Jeremías, ¿no? Ezequiel, Daniel, ¿no? Los 12 grandes profetas, los 4 grandes mayores, los 12 profetas menores. Tenemos, por lo tanto, mil años de profetismo en Israel para hacer que el pueblo no se desvíe del monoteísmo de Abraham. Porque para esas alturas, Grecia, Roma, Persia, Egipto, todos creían en varios dioses, pero Israel se mantuvo fiel a la revelación abrámica.
Israel fue el único pueblo antiguo que se mantuvo tenazmente, contumazmente hablando, tercamente a un solo Dios, Yahvé. ¿Okay? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ese tu Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Dios que se manifestó a Moisés, es el Dios de los profetas. ¿Está bien? Entonces Dios hasta ahorita en la historia de la salvación ya tiene un pueblo que salvaguarda el monoteísmo, tiene un pueblo que además está a la espera de ¿qué cosa? De un Salvador. Parte del profetismo post-Moisés, cuando Moisés se va, Moisés, Deuteronomios capítulo 18 dice, vendrá un nuevo profeta. Vendrá un nuevo profeta y ese profeta será el que os guiará. Ese nuevo profeta es el inicio del así llamado mesianismo en Israel. La esperanza que este pueblo tenía de que algún momento iba a llegar el bendito Mesías. Meshiach, que significa en hebreo, en hebraico, el ungido, el escogido. El ungido, el escogido por Dios. La palabra Meshiach o Mesías en griego es Christos. Por eso Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el escogido. Toda esa historia entonces de varios milenios y de profetismo va a terminar entonces en la quinta y última revelación con Jesús. Acá, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, al llegar la plenitud de los tiempos según los designios de Dios, ¿okay? Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Gálatas 4:4. Entonces acá empieza una cosa absurdamente nueva, ¿ok? Que Dios ya no quiere más hablar por medio de situaciones, personas, profetas y reyes, sino ahora finalmente nos va a hablar por medio de su palabra, por medio de su Hijo. Ahora, hasta que la iglesia pudiera descubrir que Jesús era el Hijo de Dios, no fue de la noche a la mañana. ¿Ok? Cuando Jesús empezó su ministerio público y empezó a llamar a los discípulos, Andrés, Pedro, Santiago, ¿no? Jesús era Yeshua Nazare, Jesús de Nazaret. Un rabí, un maestro, un hombre bueno que parece que ha sido llamado por Dios porque hace algunos milagros impresionantes, que hace obras de bien, ¿ok? Un profeta nuevo. Y la pregunta que rondaba en la cabeza de los primeros discípulos, luego en los primeros años del ministerio público de Jesús, era: ¿quién eres tú? ¿Será tú el Mesías? ¿Será tú de verdad el que esperamos? ¿O serás tú un nuevo buen profeta que nos encamine en los caminos de Dios, etcétera, etcétera, tal? Acá nace el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es prácticamente la proclamación de que Jesús no es solamente un hombre común, no es solamente un hombre especial, bacán, un buen pata, sino que la gran revelación del Nuevo Testamento es que Jesús tiene una relación con Dios única. Él es el Hijo de un Dios que le empieza a llamar con el nombre de... ¿Cómo lo llama Jesús a Dios? Padre, Abba Padre. No es que en Israel no se llamaban a Dios Padre. Existe, digamos, en la literatura del Antiguo Testamento el concepto Padre para Dios, pero no en el sentido como Jesús usaba. Jesús llamaba al Dios
Dios de Israel, mi papá. Algo que en la boca de un israelita era casi una blasfemia. No puedes llamar el Dios altísimo, al Dios misterioso, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, mi papá. ¿Estás loco? Entonces Jesús empieza a educar a los discípulos, a la comunidad primitiva, a una relación con Dios nueva. Y a entender, a hacerles entender, y demoró muchos años, solo después de Pentecostés, ¿no?, de la venida del Espíritu Santo, que Jesús es verdadero hombre, pero sin confusión, también verdadero Dios, porque es de la misma naturaleza de su papá. Eso es lo que está contenido de manera misteriosa en el versículo final de Mateo que les dije. ¿Ok? Y la cosa sorprendente es que la revelación de Jesús no terminó solamente en la relación entre el Hijo y el Padre. Empezó a entrar un tercero en juego. Si vamos acá estamos más o menos entre el año 30 y 33. Acá ya estamos después de Cristo, ¿no? Acá estamos antes de Cristo, acá ya estamos después de Cristo. Estamos más o menos acá en 30 y 33. ¿Qué pasó acá con la iglesia hasta más o menos la muerte, vamos a poner así, del último apóstolo, San Juan, más o menos en el año 100? Durante la ascensión del Señor, cuando el Señor vuelve a la casa del Padre, hasta la muerte del último apóstol, más o menos en el año 100 o 90, allá en Éfeso, ¿ok? Todo ese periodo acá es el periodo que nosotros conocemos como el nacimiento de la iglesia. ¿Ok? El nacimiento de la iglesia. Momento importante del nacimiento de esa iglesia, ¿cuál fue? Cuando Jesús, vuelto al seno del Padre, envía a ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Jesús ya había preanunciado algo así. Los apóstoles no entendieron nada, ¿no? Jesús en la última cena, ¿ok?, dijo muchas cosas importantes en la última cena, ¿no? Probablemente esa última cena duró unas 4 o 5 horas, porque la cantidad de información que Jesús dio a los pobres discípulos fue enorme. ¿Qué cosa le ha hecho en la última cena y que vamos a celebrar dentro de pocas semanas? Instituyó el sacerdocio, ¿no? Les dio el mandamiento del amor, amaos los unos a los otros como yo, Cristo, os he amado. Les enseñó la humildad, a lavar los pies, ¿no? Instituyó la Santísima Eucaristía, ¿no? Fíjense la cantidad de cosas importantes que Jesús estaba hablando y haciendo en la última cena. Habló que Judas lo iba a traicionar, habló que Pedro lo iba a negar. Imagínate todo eso en una última cena. ¿Qué tal comida que fue esa? La cantidad de información, ¿no? La cantidad de emociones también dentro de esta última cena. Y de entre esas muchas cosas, Jesús les dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. Yo me voy y os enviaré otro Paráclito, dice San Juan capítulo 16. Otro Paráclito. ¿Qué significa esta palabrita? Paráclito en griego significa el que está a mi costado. El que está a mi costado, por lo tanto, me da seguridad, apoyo. El que está conmigo. Paráclitos. El que gobierna, el que me protege. ¿Ok? Entonces, Jesús está también, de alguna manera, autonominando Paráclito, porque si él está diciendo otro Paráclito, la palabra Paráclito también sirve para Jesús. Yo, mientras estaba vivo y he caminado los 3 años de ministerio público con ustedes, yo he sido para ustedes un apoyo, seguridad, un Paráclito. Pero ahora me voy a morir, voy a resucitar y voy a volver a mi casa, pues. Voy a volver al seno de mi Padre.
pero no os dejaré huérfanos, yo les voy a enviar otro Paráclito. Entonces aquí hay una cosa rara, que Jesús está diciendo que no va a enviar una energía, no va a enviar una fuerza abstracta, no va a enviar una buena onda, una buena vibra, le va a mandar otro sujeto. Como él fue Paráclito, les va a mandar otro sujeto. ¿Cuál es el nombre de este sujeto? Jesús les dijo, Espíritu de la verdad. Otro Paráclito. Espíritu Santo va a venir solo con Pentecostés. El nombre de la tercera persona de la Santísima Trinidad va a estar revelado solo con Pentecostés. Para entonces, antes de la subida de Jesús al cielo, era el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Paráclito, el otro Paráclito. ¿Ok? En latín, la palabra Paráclitos se dice advocatus. Advocatus, que viene la palabra abogado. ¿Quién es el abogado? Supuestamente el que está a mi lado para apoyar en mi causa. ¿Ok? De ahí viene la palabra advocatus, el que está llamado a estar conmigo, a defenderme, a protegerme. ¿Ok? Entonces, Paráclito significa eso, advocatus. Entonces, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, ¿cuántos eran? La comunidad no era los 12 apóstoles. La comunidad, dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que se reunían en el cenáculo para rezar, alrededor de 120 personas. Estaba con seguridad María Santísima, María Magdalena, María de Cleofas, Salomé, Susana, Juana, todas las mujeres discípulas de Jesús que aparecen en el Evangelio de Lucas, discípulas serias, María de Betania, Marta de Betania, estaban seguramente ahí en la comunidad primitiva junto con los 11, porque Judas ya se había suicidado, y junto también con una serie de otros hombres discípulos de Jesús, entre los cuales estaba un tal Matías. ¿No? Vamos, por ejemplo, al Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2, para que ustedes vean cómo fue la historia del inicio de la iglesia, ¿no? Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles está después del Evangelio de Juan, 1 y 2. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, que es las que estoy mencionando, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, es decir, los parientes del clan, de la tribu, digamos, de María, ¿no? Entonces, la comunidad más o menos era de 120 personas. ¿Dónde dice eso? Acá un poquito más abajo, versículo 15. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie entre los hermanos, ya que el número de personas congregadas en el mismo propósito era de unas 120. Entonces estamos hablando de 120 personas que vieron a Jesús resucitado. 120 personas que escucharon el anuncio de los 11, de María Magdalena, de María la Madre de Jesús, ¿me entienden? No son cualquier persona este 120 acá. La cosa se vuelve aún más compleja y más interesante cuando vamos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15. Busquen 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Acá en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, San Pablo va a tratar de hablar a los griegos, no a judíos, a griegos,
que creían en otras vainas, que tenían su panteón, ¿no? Es decir, su grupo de dioses, va a tratar de explicar a los griegos el misterio central de la fe cristiana. Cristo es el Mesías y Él ha resucitado. Ese fue el primer gran anuncio. ¿Okay? Después de la profesión de fe de Mateo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El segundo contenido fundamental de la fe cristiana, el segundo anuncio fundamental, ¿cuál era? Este Jesús, que es el Hijo del Padre, resucitó de los muertos. A ese anuncio se llama en griego kerygma. Kerygma, que es, traduciendo kerygma, con K. Kerygma significa anuncio esencial, buena noticia fundamental, un anuncio principal. Kerygma. Y para Pablo, que tenía bien claro el kerygma, ¿por qué? Porque ¿cómo fue la conversión de Pablo? Pablo se convirtió, no fue con el testimonio de Pedro o de Santiago, de Andrés. Pablo se convirtió directamente ¿con quién? Con Cristo resucitado, que se le apareció en la vía de Damasco, le ha hecho caer del caballo, ¿no? Él escuchó la voz de Jesús resucitado, ¿no? Entonces tuvo un encuentro con el resucitado. Entonces, para Pablo era muy claro el tema de la resurrección, y en este capítulo 15 va a tratar de explicar a los hermanos qué cosa es la resurrección, etcétera, tal. Pero acá al inicio nos da unas informaciones muy interesantes. Fíjense, versículo 1, hermanos, quiero traeros a la memoria el evangelio que yo os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firme, y que os salvará si los guardáis tal como os prediqué. Si no, habrías creído en vano. Entonces está preocupado acá Pablo, como padre de esta comunidad, de que la comunidad se mantenga fiel a las enseñanzas que él mismo Pablo enseñó. Ahora, esas enseñanzas, ¿de dónde vinieron? De revelaciones privadas que Pablo ha tenido, pero también de la comunidad en Jerusalén. En Gálatas, Pablo dice que pasó 15 días con Pedro, Santiago y Juan, hablando con ellos de las cosas de Jesús. Probablemente los 3 grandes apóstoles han dicho mucho y han enseñado muchas cosas a Pablo. Pablo recibió muchas informaciones por revelación privada, pero también recibió muchas otras cosas por la tradición oral, por la tradición apostólica. ¿Está bien? Entonces, la carta a los Corintios, estamos más o menos acá en el año 60, más o menos. Para ese entonces, el año 60, no teníamos todavía los 4 evangelios. ¿Ok? La iglesia vivía de la fuerza del Espíritu Santo y de la transmisión del testimonio oral de los apóstoles. Todavía para este entonces, probablemente había gente que ya había compilado algunas parábolas, algunos milagros de Jesús, que había contado algunas historias, pero el complejo, el compendio, el libro completo de los evangelios todavía no, para este entonces, años 60, no teníamos. Entonces, el primer escritor cristiano es Pablo. El primer escritor cristiano es Pablo. Y la primera carta, el primer escrito cristiano de la historia es la primera carta a los tesalonicenses, que fue escrita en el año 51. Es el primer texto cristiano de la historia, más o menos en el año 51, la primera carta a los tesalonicenses. Entonces continuamos. ¿Qué cosa nos va a decir acá Pablo? Versículo 3. En primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí. Pablo está diciendo, mira, yo he recibido, la transmisión oral me ha llegado a mis oídos. ¿Ok? ¿Qué cosa yo recibí? Fíjense, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, que fue sepultado, que resucitó el tercer día, según las Escrituras, y que apareció a Cefas, y por lo tanto a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos, dice Pablo. 500 hermanos.
vieron a Cristo resucitado, de los cuales todavía, dice Pablo, la mayor parte viven. De estos 500, la mayor parte todavía vive, ahí por vuelta de los años 60. Aunque otros ya murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y en último término, se apareció también a mí, que soy como un aborto. Ya, todos estos versículos, queridos hermanos, es el primer credo de la iglesia. Junto con el credo del bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acá tenemos un concentrado simple de 3 o 4 verdades de fe inmutables que la iglesia no tiene el derecho de cambiar jamás. ¿Cuáles son estos datos? Jesús murió según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y se apareció a los apóstoles. 4 datos inmutables de la iglesia. Acá estamos con el querigma esencial de la iglesia, el primer credo, digamos, fundamental de la iglesia. ¿Ok? ¿Quién no cree en esto? Que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado realmente, que resucitó el tercer día y que se apareció a algunos. ¿Quién no cree en esto? Está fuera, no es cristiano. No es católico y ni siquiera cristiano. Estos 4 datos acá, junto con lo de Mateo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es lo esencial del credo. Si ustedes ven acá en la hojita, ¿no? ¿Qué cosa nosotros profesamos básicamente? Por ejemplo, acá en el símbolo de los apóstoles dice, ¿no? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Aquí viene, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos y subió a los cielos. Lo fundamental está escrito acá. Con otras palabras, vamos a ver cómo ha llegado la iglesia a estas palabras acá, pero lo fundamental está ya en 1 Corintios 15. ¿Está claro? ¿Sí? Dime. El credo, 1 Corintios 15. El testimonio de Pablo, ¿te refieres? El querigma de Pablo, 1 Corintios 15, los versículos 1 al 8. Acá le habla que en primer lugar Jesús se apareció a Cefas y por tanto a los 12. Pero, ¿qué 12 son estos? ¿No? Volvemos pues acá a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2. Volvamos allá. Volvamos allá a los Hechos 1 y 2. Pedro toma palabra, ¿no? Y dice, hermanos, estamos en el versículo 16, 1:16. Hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, acá en todos los hechos de los apóstoles, el nombre del otro paráclito será siempre Espíritu Santo. Y así se quedará consagrado el nombre de la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Espíritu Santo. Entonces, por boca de David había hablado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él era uno de los nuestros, Después, por tanto, es preciso, versículo 21, que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado entre nosotros al cielo, sea con nosotros testigo de su resurrección. Entonces es interesante porque acá le está hablando que Pedro va a escoger uno que va a reemplazar a Judas, va a entrar en el colegio de los 12, pero ese chocherita acá los conoció desde los inicios. ¿Se dan cuenta? Desde los inicios. Y aparecen 2 nombres. José, llamado Barsabás, el justo, y Matías.
y la suerte cae y escoge Matías. Pero fíjense que la comunidad era larga. Nosotros tendemos a pensar, no sé, María y los 12, ¿no? Estamos hablando de una comunidad larga, 120 personas. San Pablo habla de 500 hermanos que han visto a Jesús resucitado, ¿se dan cuenta? Estamos hablando entonces acá que después de la ascensión de Jesús tenemos una comunidad de más o menos 400, 500 personas, de los cuales hay 12 líderes que Jesús los dejó y los llamó apóstoles en primera instancia. Solo que en el 1 de Corintios hemos escuchado que también Pablo habla que después se apareció a Santiago, a un tal Santiago, y por lo tanto a todos los demás apóstoles. Aquí viene la confusión. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol, hasta la ascensión del Señor, era reservada solamente ¿a quién? A los 12. Después de Pentecostés, la palabra apóstol se alargó y se volvió una palabra para todos los oficiales anunciadores de la resurrección de Jesús. Entonces, por eso Pablo puede llamarse apóstol, porque él, a pesar de no ser uno de los 12, él vio a Jesús y recibió de los 12 la autorización de ir por todo el mundo anunciando la resurrección de Jesús. María Magdalena es una apóstola, porque ella vio a Jesús y anunció a Jesús. Entonces ya tenemos dos sentidos para la palabra apóstol. La palabra apóstol en el sentido más jerárquico, más estrecho, los 12, que fueron los primeros 12 sacerdotes de la iglesia, vamos a poner así, y un sentido más amplio, que eran todos aquellos que han visto o han hablado a Jesús resucitado, entre mujeres y hombres. ¿Ok? ¿Cuándo viene acá el proceso de los evangelios? Estamos más o menos acá. Los evangelios empiezan a ser escritos entre los años 70 y 100. ¿Ya? Por lo tanto, con la muerte ya de prácticamente todos los apóstoles, San Pedro muere en el Vaticano en el 64 más o menos, crucificado. San Pablo muere también en Roma, decapitado más o menos en el 67. Dime, Lorena. ¿A la qué? Según las escrituras del Antiguo Testamento. Porque no había escritura, no había Nuevo Testamento. Cuando Jesús habla, por ejemplo, a los discípulos de Maús, ¿qué tardos sois para creer en las escrituras? Está haciendo referencia a que las profecías del Antiguo Testamento hablaban de mí, Jesús. Iba a sufrir, iba a padecer, estaba todo profetizado en las Escrituras. Entonces, cuando se habla de las Escrituras, está haciendo referencia al Antiguo Testamento, porque no había el Nuevo todavía escrito, solo hablado. ¿Ok? Cuando empezamos a tener el Nuevo Testamento escrito, es decir, la vida de Jesús, sus palabras, sus hechos, más o menos acá entre 70 y 100, y los escritos de Pablo antes de morir. El conjunto, por lo tanto, de los escritos de Pablo, los evangelios, más los escritos de Juan, las cartas de Judas, de Pedro, componen lo que llamamos Nuevo Testamento. ¿Ok? Y ahora para nosotros las escrituras son todo lo hebraico más el testimonio de los apóstoles. Fíjense qué importante eso, porque los hermanos protestantes no entienden eso, ¿ok? Y entran en confusión, porque los hermanos protestantes que dicen, hay que ir a la Biblia. Correcto, nosotros también vamos a la Biblia. Pero la Biblia no nació acá en 33. La Biblia nació, ya terminó más o menos en el 100. ¿Y qué pasó entre 33 y 100? Nada. Pasó la transmisión oral, lo que la Iglesia Católica llama sagrada tradición. Sagrada tradición, es decir, la transmisión de la palabra de Dios oral. La Sagrada Escritura, ¿qué es para la Iglesia Católica? La transmisión escrita de la palabra de Dios. Pero antes de la transmisión escrita de la palabra de Dios, ya había ¿qué cosa? La tradición oral.
Entonces es imposible para cualquier crítico científico, arqueólogo o lo que sea, ateo o lo que sea, volver o soñar o pretender, digamos, descubrir el Jesús histórico, el puro Jesús histórico. ¿Por qué? Porque los testimonios escritos que tenemos ya están, entre comillas, contaminados con la fe de la iglesia. No hay como driblar la fe de la iglesia para encontrar, digamos, un Jesús ascético puro, histórico. Es imposible que nosotros descubramos el Jesús que los ateos llaman el Jesús histórico, punto y basta. ¿Por qué? Porque las historias ya están todas mezcladas con la fe de quien escribió estos textos. ¿Está bien? Estos textos acá contienen lo esencial que Jesús nos dio. ¿Ok? ¿Qué pasó después de la iglesia en los próximos siglos? Después que murieron los grandes testigos. Porque cuando yo confío mi fe y un papa que me dice, hoy he visto Jesús, es distinto que yo confíe mi fe a un papa que no vio a Jesús resucitado. ¿Se dan cuenta, no? El peso es mucho más fuerte. Para la iglesia primitiva era mucho, entre comillas, más fácil creer. ¿Por qué? Porque ellos convivieron con estos 500 hermanos que han visto a Jesús. Pero después que todos murieron, cuando pasamos al segundo siglo, al tercer siglo, ¿quién son los transmisores fieles de la fe ortodoxa? Ahí nace lo que en la Iglesia Católica llamamos los padres de la Iglesia, los sucesores de los apóstoles, o en otras palabras, los primeros obispos. ¿Ok? Entonces, acá vamos a hacer una pausa porque ya vi que ustedes ya están cansados. Acá entre el siglo II y IV vamos a recibir, digamos, el contenido de la fe a través de los así llamados padres de la iglesia. ¿Quién son? ¿Quién fueron estos padres? Un montón. Santo Atanasio, San Hipólito, San Basilio, San Gregorio de Niza, San Gregorio de Nacianceno, San Cirilo de Jerusalén, San Clemente, los primeros papas. Hay una lista enorme de santos, obispos, que escribieron, que pensaron, que interpretaron los datos de la fe fundamental. ¿Okay? Y el credo que hemos recibido y que profesamos acá, esos dos credos que voy a hablarles ahora en la segunda parte, son fruto de siglos de reflexión, de siglos de oración para entender bien lo que estaba contenido en la sagrada tradición oral y en la sagrada tradición escrita. Un Dios preocupado por un pueblo que está ahí, que quiere, digamos, estar con Moisés y sus descendientes y su pueblo. Listo. Cuando vamos para la parte de abajo, descubrimos cosas definitivas. Es el último proceso de revelación, porque ya Jesús no habla a través de hombres, sino que habla a través de su mismo Hijo. Y acá viene el concepto logos. Vamos a Juan capítulo 1. Evangelio de Juan capítulo 1, que fue el último de los evangelios, probablemente escrito ahí por 90, 100 más o menos. Juan capítulo 1, evangelio, dice una cosa sorprendente. Dice lo siguiente: en el principio existía ¿qué cosa? La palabra, en griego, logos. En griego significa aquí, la palabra es logos. ¿Ya? Entonces la primera traducción de esta palabrita griega es palabra. También en latín esta palabra logos pasó a ser verbum, ¿no? O verbo, ¿no? En español. Entonces, inicia el Evangelio con un misterio tremendo, San Juan, diciendo: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto de ¿quién? Dios. Junto a Dios. Y
y la palabra era... Ahora rayamos completo. ¿Y ahora quién es ese Dios? O sea, Juan está diciendo que desde el inicio había la palabra, el Logos. Que esta palabra que existía desde el principio, que es decir, siempre existió, estaba junto con Dios. Y esa palabra es Dios. ¿Y ahora qué es? Mezclamos, está todo mezclado, son dos, son uno. ¿Qué cosa es eso? Cuando en el Nuevo Testamento, en el Nuevo, no en el Antiguo, cuando en el Nuevo Testamento los autores hablan solamente la palabra Theos, es decir, traducción en español, Dios, Theos en griego es Dios. Cuando los autores del Nuevo Testamento hablan de el Dios o Theos, es igual que hablar Padre. ¿Ok? Y cuando en el Nuevo Testamento se habla de logos, palabra o verbo, es igual que hablar hijo. Entonces tratamos de traducir ahora con forma más sencilla este versículo de Lucas. En el principio de Juan, en el principio existía el Hijo, y el Hijo estaba junto al Padre, y el Hijo era Dios. ¿Ok? Nos queda un poquito menos complicado. Pero al mismo tiempo tú dices, ¿cómo puede ser que el Hijo sea Dios y el Padre sea Dios al mismo tiempo? Ya, esta pregunta es lo que nuestros grandes padres de la iglesia van a tratar de explicárnoslo a lo largo de 2, 3, 4 siglos, haciendo teología. Teología viene de la palabra junta teos con logos. Teología es la junción de estas dos palabritas. ¿Qué cosa es teologar? Hacer teología es hacer un intento de comprensión de Dios, de comprensión de Dios. Esa es la teología. Entonces, nuestros padres de la iglesia fueron los grandes primeros teólogos de la fase post-apostólica. ¿Está bien? De esta fase acá, porque les podría hablar millones de ejemplos, millones de tradiciones, millones de cosas que no va a dar el tiempo. Para nosotros lo importante es que más o menos en el siglo III en Roma, los obispos concluyen una especie de credo o símbolo de la fe o profesión de fe llamado símbolo de los apóstoles. Así pusieron nombre los hermanos de Roma con el Papa de Roma en el siglo III más o menos, 240, 250 más o menos. Y ese conjunto de elementos esenciales de nuestra fe fueron todos preservados en este bendito símbolo acá que ustedes están viendo. ¿Ok? El símbolo llamado símbolo de la fe romana o de la iglesia latina es el que profesamos hasta hoy en la Santa Misa. Porque nosotros somos de la iglesia apostólica católica romana, de rito latino. ¿Ok? Entonces, profesamos la misma fe de nuestros hermanos del siglo III. Y estos hermanos del siglo III no es que se sentaron en un laboratorio y empezaron a inventar una serie de vainas. Lo que ellos hicieron fueron simplemente juntar la creencia que ya estaba presente, ¿dónde? En la tradición apostólica, en las Sagradas Escrituras apenas escritas y terminadas en el año 100 y en la Sagrada Tradición. El conjunto de
Esas tres realidades acá que termina en el primer siglo, segundo siglo, fue custodiado por el magisterio de la iglesia, por el Papa y sus obispos. El magisterio de la iglesia es el encargado de cuidar del depositum fidei, como se dice, es decir, la Sagrada Escritura con la Sagrada Tradición. Entonces, en Roma se forjó este símbolo que todos nosotros conocemos, que es el símbolo más cortito. El segundo símbolo más grande y más famoso es este mayorcito que está ahí acostado en la hoja, que fue del siglo IV. ¿Qué pasó en el siglo IV? Una serie de herejías, una serie de nuevas propuestas entre los cristianos surgió y era necesario que la iglesia se reuniera para poner orden en las cosas. ¿Ya? Había gente que decía, no, Jesús no es Dios, Jesús fue un hombre bueno, iluminado por Dios. Oye, ¿qué estás diciendo? No, Jesús era Dios y no era hombre de verdad, porque Dios no puede mezclarse con el hombre. Había una serie de ideas raras girando entre los cristianos y era necesario poner orden. Poner orden, ¿qué significa? Inventar cosas. No, volver a la fuente. Volver a la tradición apostólica, volver a lo que nuestros padres primeros nos han transmitido. Entonces, en el siglo IV, tenemos en 325, en la ciudad de Nicea, en Grecia, el primer concilio ecuménico de la iglesia, ¿ya?, que define prácticamente el dogma de la Santísima Trinidad. 325 en la ciudad griega de Nicea. Todos los obispos orientales con los delegados de Roma se reúnen en el Espíritu Santo para una vez zanjar la cuestión. Dios es uno, trino. Ese fue el gran, digamos, dato cerrado, dogmático del credo de Nicea, ¿ok? Para acabar con la pelea de vez. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿cómo puede ser que tres sujetos sean al mismo tiempo un único Dios? Vamos con calma, vamos a reflexionar con calma, pero eso tiene que estar zanjado, porque viene desde Mateo, como hemos leído. Jesús mandó bautizar en el nombre de ¿quién? Ahora el roche de la iglesia trata de entender eso. Pero no podemos decir que Jesús no dijo eso, porque si decimos Jesús no dijo eso, se acabó la fe, se acabó todo. ¿Ok? Lo que se trata es hacer teología, tratar de entender el dato que hemos recibido. ¿Ya? 325, saltamos después a 381, en la capital del imperio, en Constantinopla. Capital del imperio romano de aquella época, que zanja la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Fíjense acá en el credo, entonces la partecita que dice del Espíritu Santo: creo en el Espíritu Santo, Señor, con el mismo título del Hijo, que también es Señor, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló en los profetas. Eso se quedó también zanjado. Esta es la persona del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, en ese espacio de tiempo, el siglo IV, tenemos prácticamente entonces, casi al final del siglo IV, los dos símbolos principales de nuestra fe. Lo que todo católico debe creer. Si yo no creo en uno de los artículos que están presentes acá, no soy cristiano católico. No estoy en comunión con toda la tradición apostólica. ¿Ya? Por eso es importante hacer un curso, como estamos haciendo, ¿no? Un curso, digamos, sobre el credo. ¿Por qué? Porque necesito entender lo que yo supongo profeso, lo que yo supongo vivo, lo que yo supongo creo. ¿Está bien?
existieron a lo largo de la iglesia, a lo largo de los siglos, hasta incluso el siglo X, es decir, todo el primer milenio de la iglesia, varios otros símbolos apostólicos, varios otros credos, pero estos dos son los más famosos, son los más célebres, los más importantes. Por eso que en la iglesia, en el misal, en la misa, nosotros rezamos uno o el otro. Pero en la historia de la iglesia, en el primer milenio, hubieron muchos credos, muchas formulaciones de los aspectos esenciales de la fe. ¿Está bien? No fueron, por lo tanto, estos dos no fueron los únicos en la historia, pero sí han ocupado en la historia de la iglesia un papel, un rol más importante que todos los otros intentos. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Sí. Sí, eso es por dos motivos, por pereza del padre y por una cuestión pastoral para que la misa no se quede larga. Normalmente en la cuaresma, allá en Roma, yo viví en Roma en la cuaresma, en el periodo de toda la cuaresma se reza el credo niceno-constantinopolitano, como una actitud también de ecuménica de estar con nuestros hermanos orientales, porque después que la iglesia se dividió en el año 1000 entre iglesia oriental y iglesia occidental, de las pocas cosas que nos unen es precisamente el credo niceno-constantinopolitano. La iglesia ortodoxa, griega, rusa, rumena, etcétera, etcétera, tal, cree en lo mismo que nosotros. O sea, profesa el mismo credo de Nicea, Constantinopla. ¿Ya? Entonces la iglesia latina hace este gesto como un intento de hermandad, fraternidad, ¿no? Acá nosotros no hacemos mucho caso de eso porque no tenemos mucho, o sea, la iglesia ortodoxa no es que existe acá a costado de nosotros. No hay esa tensión que en Europa y Mediterráneo existe, ¿no? Nosotros somos hijos, digamos, de la iglesia latina y punto, acabó. Entonces, pero se puede rezar en cualquier momento, en cualquier domingo, se puede rezar o el credo menorcito o el mayor sin ningún problema. Los dos son válidos para la Santa Misa. ¿Ya? Es que el credo mayor, ustedes van a leer con calma, es muy teológico, tiene un lenguaje muy complicado. Entonces la gente raya. Yo espero explicarles a ustedes un poquito ese lenguaje teológico, pero cuando tú estás con unos bárbaros que están acercándose de nuevo a la fe y empieza Dios de Dios, luz de luz, consubstancial con el Padre, o sea, la gente ¿qué está pasando acá? O sea, ¿no? Entonces es más fácil hablar, creo en Dios, en Jesucristo que murió, el Espíritu Santo que vino, y entonces hay una serie de cosas pastorales que llevar en consideración, ¿no? Sí. Ya, entonces vamos para terminar, ¿no? Hoy debería ser el misterio de la Santísima Trinidad, pero se quedó el misterio de la historia del credo, de la historia de cómo hemos llegado, ¿no?, a estos dos textos. Se están viendo que desde la creación hasta que nuestros padres pudieran de alguna manera expresar el misterio, ¿cuánto tiempo? ¿Se dan cuenta? No es algo fácil, requiere mucha paciencia, mucho estudio, mucha oración, mucha comunión eclesial. ¿Por qué? Porque Dios nos ha querido decir lo que Él es hace rato, pero el pecado malogró, pues. Entonces tenía que ser con calma la revelación. ¿Ok? Con Jesús hemos llegado al culmen de esta revelación, de esta autocomunicación. Y es, nosotros, en pocas palabras, ¿por qué creemos en la Santísima Trinidad? ¿Porque nos da la gana? No, porque Jesús así trataba a Dios, llamándolo Padre, no hablando con una buena vibra, hablando con una persona, ¿no? Y nos mandó otra persona en Pentecostés. Entonces son tres. Ahora, ¿cómo esos tres pueden ser uno? Es el misterio que vamos a tratar en 5 minutos de sintetizar. ¿Cómo tres pueden ser uno? ¿Cómo uno puede ser tres?
No, porque la lógica humana que acá se acabó, o sea, desde el punto de vista matemático, la lógica acá se saltó. Entonces, el misterio de aquel Dios que iniciamos toda la charla de hoy, ya sabemos que es un Dios trinitario, ¿correcto? Sabemos que es un Dios trinitario. Sabemos por la revelación del Nuevo Testamento, por la revelación de Jesús, por el amparo del Espíritu Santo, que Dios es efectivamente uno. Ustedes están viendo un triángulo acá, no tres triángulos. Dios efectivamente es uno y trino. Ahora, ¿cómo nuestros queridos padres han categorizado este misterio? Con dos palabritas que ustedes no pueden nunca más olvidar. Para entender. No entender, para aproximarnos de este misterio. Dos palabritas que demoró siglos para que ellos pudieran categorizar un poquito lo que yo les voy a explicar en 5 minutos. Fue en siglos de historia. ¿Ya? Es la palabrita persona y la palabrita naturaleza. Persona y naturaleza. Entonces, ¿cómo explicar el misterio de la Santísima Trinidad? Es un hecho en que Jesús era una persona, Jesús era un sujeto, Jesús estaba hablando con otro sujeto, es decir, con otra persona. Entonces, tenemos acá como mínimo 2 personas. Hola, papá. Entonces, yo estoy hablando con alguien, ¿correcto? Y Jesús dijo, yo les mandaré otro que les va a asistir, es otra persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es persona en la teología? ¿Ya? Porque si yo les pregunto ahorita así en la calle, ¿no? ¿Una persona qué es? ¿O quién es una persona? ¿Cómo ustedes definirían una persona? Un ser humano, un ser de carne y hueso. ¿Qué más? ¿Qué es una persona? ¿Quién es? Mi prójimo. Ya. Todo eso no tiene nada que ver con el concepto teológico original. ¿Ya? El concepto teológico original de persona significa yo comunional. Yo comunional o relacional. Relacional, para hacerles más complicada la vida. En griego se llama hipóstasis. Hipóstasis es en griego la traducción de persona. Hipóstasis significa lo que está abajo de. Lo que está abajo de. Vamos con calma, están todas asustadas. Así estaba la iglesia en los primeros siglos también. ¿Ya? Entonces, persona, teológicamente hablando, es sinónimo de yo comunional o relacional, que es sinónimo de hipóstasis. Entonces, en la Santísima Trinidad tenemos ¿cuántos yos? ¿Cuántas hipóstasis? ¿Cuántas personas? Perfecto. Hasta acá estamos caminando juntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es entonces una persona, un yo comunal, una hipótesis? Es un yo que gobierna, controla, maneja una naturaleza. Naturaleza, entonces, ¿qué es? Vamos con calma. Naturaleza es principio de operaciones. Principio de operaciones. ¿Qué cosa es un principio de operaciones? Voy a hacer el lamentable ejemplo del chip y del celular para la Santísima Trinidad. Perdóname, Señor.
increíble, pero vamos a tener que llegar a eso. Celular, okay. ¿No? Todos saben qué cosa es un celular, ¿no es cierto? ¿El celular funciona sin chip? No. ¿El celular sin chip, qué cosa es? Es un principio de operaciones. Puede funcionar, puede operar, pero a una condición. ¿Cuál? Si tiene chip. Entonces, a ver, el celular es una sola realidad. Ustedes no están viendo 3 celulares en mis manos, están viendo un celular en mi mano. Pero ese celular es una naturaleza operada por lo que está por debajo, por un yo, el chip. Entonces el chip sería la persona, el celular sería la naturaleza. ¿Me explico o no? ¿Quedó claro? En el misterio de Dios, la cosa se complica un poquito porque en Dios hay un solo celular, un celular divino, y este único celular, esta única naturaleza divina, la llamamos con nombre genérico Dios. Pero en la naturaleza divina, para el funcionamiento correcto de la naturaleza divina, es necesario ¿cuántos Dios? ¿Cuántos chips? 3. Ese es el misterio de la Trinidad. El misterio del celular divino solo funciona con 3 chips, distintos uno del otro, pero en total y absoluta comunión uno con el otro. De tal modo que si yo saco uno, no funciona la naturaleza divina. Tiene que los 3 estar completamente de acuerdo, completamente funcionando, los 3 chips dando vida, gobernando la naturaleza divina. Si no, no funciona el celular divino. ¿Quedó claro? ¿Sí? En el caso de la naturaleza divina, son eternos. El amor es el combustible. Entonces no se acaba. Pero nosotros sí. De eso vamos a hablar el próximo encuentro. ¿Ya? Entonces, el misterio trinitario, ¿qué cosa es? Tenemos una sola naturaleza, un solo triángulo. A esa única naturaleza como principio de operaciones llamamos Dios o llamamos divinidad. ¿Ok? O llamamos Dios en genérico o llamamos divinidad, para hablar de la naturaleza divina. Pero la naturaleza divina subsiste en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que Dios es en cuanto a su naturaleza es porque es una comunión de 3 personas. Dios es uno, un solo celular, pero nunca fue uno solitario. Siempre fue uno comunitario, no solitario. Y acá está el misterio del amor divino. ¿Me explico? Dios siempre ha sido una única naturaleza, un único Dios, que era lo que el Antiguo Testamento lograba entender. Hay un solo Dios que me está hablando, es decir, hay una sola divinidad la que se me está comunicando. Con la venida de Jesús he llegado a entender que esta única divinidad subsiste en 3 personas. Diciendo en unas palabras más sencillas, Dios es una comunidad de 3 personas. Dios es una familia de 3 personas. ¿Está bien? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo raro ahí? ¿En qué consiste la personalidad de la naturaleza? Consiste, ahora vamos a ver, cuáles son, o sea, cuando yo pongo el chip en el celular,
¿no? El celular me da una serie de posibilidades de operaciones, de funciones, ¿no es cierto? Llamar, recibir llamadas, mandar WhatsApp, apps, etcétera, etcétera, tal. Entonces, en Dios, ¿cuáles son los principios o las funciones de operación? Pensar, querer, amar, actuar. Las tres personas juntas actúan lo mismo, piensan lo mismo, se aman lo mismo, quieren lo mismo. Por lo tanto, la obra de la creación ha sido la obra ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La obra de la encarnación de Jesús, aunque el personaje principal es Jesús, la obra es ¿de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso en la anunciación, ¿qué pasa? El ángel Gabriel llega donde María y dice, por si acaso, la sombra del Espíritu Santo, ¿no? La sombra del Espíritu Santo estará sobre ti. Y el hijo que van a nacer, decir, será llamado hijo del alma. Implícitamente, el Gabriel ya estaba diciendo el misterio de la Trinidad. María no entendió pelotas. Más tarde María iba a entender. Pero ya estaba ahí anunciado el misterio de la Trinidad. ¿Se dan cuenta? María no entendió. Imagínense el pobre José, con las justas entendió que, pucha, yo tengo que ser casto, marido de una mujer virgen, asumado, imagínate. Imagínense si José va a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Pobrecito, no le daba allí, ¿no? Más tarde la iglesia entendió, ¿no? Entonces, en Dios no hay dos pensamientos distintos, dos acciones contradictorias, dos voluntades distintas. En Dios hay una sola voluntad, una sola inteligencia, una sola memoria, una sola obra, pero tripersonalizada. Aquí está el misterio. Está el grado de comunión entre el Papá, el Hijo y el Espíritu Santo, que esta comunión permite que haya una sola mente, una sola voluntad, una sola acción. ¿Ya? Por eso Jesús decía, mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. Era el hombre Jesús hablando de su divinidad. ¿Ya? El misterio de Cristo vamos a hablar el próximo encuentro, porque vamos a entender cómo así en Cristo pudo haber dos naturalezas. En Cristo es un chip, pero con dos celulares. Y ahí la cosa se complica. Y ahí vamos a entender ese misterio el próximo encuentro. Pero ahorita, el misterio de la Santísima Trinidad, por mínimo, ¿han entendido? ¿Sí? Ahora el mensaje espiritual para nosotros, para terminar, ¿cuál es? De todo ese rollo teológico acá. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje espiritual para nosotros? Es que si Dios es una comunión de amor, desde los inicios, desde toda la eternidad, y si Él nos ha hecho a imagen y semejanza de ellos, eso habla de quién? Habla de mí, que yo solo puedo realizarme en una comunión de amor. El proyecto, por lo tanto, individualista, solitario, aislado, el egoísmo es fruto del pecado y eso no es proyecto divino. El proyecto divino es que vivamos como ellos viven, en una comunión de amor. Y Jesús tuvo que encarnarse para volver a enseñarnos a amar, porque habíamos perdido la capacidad de amar. No sabíamos cómo amar como Dios. Habíamos pecado, habíamos perdido la capacidad de amar. Entonces, la cosa bonita es que con la venida de Jesús, con la venida de la Iglesia del Espíritu Santo, con el bautismo, que es el primero de los sacramentos, ¿qué cosa sucede en mi alma? Con el bautismo, que es el primer de los sacramentos, y es precisamente por eso que es el primer de los sacramentos, porque ¿qué pasa con mi alma ahí? ¿Renazco para qué? Lo que pasa conmigo en el bautismo es que yo permito que la Santísima Trinidad empiece a vivir, a habitar en mi alma. Ese es el gran misterio, el gran regalo. Antes acá, en todo ese proceso acá del Antiguo Testamento, en todas estas revelaciones, nunca Dios entró en el alma a vivir con sus amigos.
hablaba, estaba acostado, mandaba señales. Pero en el Nuevo Testamento, el milagro, la cosa impresionante es que hemos sido hechos nuevas criaturas, es decir, hemos sido hechos hijos del Padre como el Hijo. Hemos sido transformados en nuevas criaturas por el bautismo. Así es, porque es lo que hace pasar del hombre viejo al hombre nuevo. ¿Qué es ese hombre nuevo? El que posee en su alma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Extraordinario. Y ahí Dios empieza a completar la historia que había previsto desde antiguo. Él siempre ha querido morar en el corazón de Adán y Eva, pero el problema es que Adán y Eva han dicho, ¿sabes qué? Gracias, muy bien, nos vemos, y ahí fregó todo. Pero para restaurar toda la historia, fíjense cuánto ha demorado, cuánta paciencia Dios ha tenido y cuánto sufrimiento ha implicado, porque yo no les comenté para no aumentar la confusión, pero por detrás de toda esa historia acá hay un sujeto, hay una persona también, vamos a hablar de eso, de la otra persona, que se llama Lucifer, que ha fregado todo el proceso y sigue fregando el proceso. ¿Ya? Él también, como ángel, es un sujeto, es una persona de naturaleza angélica. No es de naturaleza divina, no es de naturaleza humana, pero es de naturaleza angélica. Vamos a hablar de eso la próxima vez. Pero es un personaje muy, muy importante en esa historia, para explicar por qué demoró tanto Dios a llegar en nuestras almas y por qué Cristo tuvo que sufrir. Porque Cristo tuvo que morir, dar la vida por nosotros, porque el demonio no quería que la Santísima Trinidad habitase en vasos de barro, como somos nosotros. Entonces, para terminar, para ir para nuestra misa, hemos nacido para la comunión. Nadie vive solo. Hemos nacido del amor y para el amor. Esa es nuestra vocación. Aceptar es aceptar que el amor es el destino, el fin, el motivo de toda mi vida. Y cuanto más me acerco a Dios, más me acerco, por lo tanto, a lo que San Juan va a decir en su Evangelio: Dios es amor, que es el segundo nombre, después del nombre ese dado a Moisés. Dios se reveló acá en el Evangelio de Juan y le dijo: yo soy amor. Y ahí se terminó completamente, definitivamente, la revelación de quién es Dios. Entonces, si yo tengo que preguntarme quién es Dios, Dios es, yo soy el que soy, Dios es, existe, vive. Y ese Dios que es, que existe, que vive, es amor. Es comunión de amor. No es solo amor solito, uno mirándose al espejo, ¿no? No. Es amor comunitario. Es amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el lenguaje trinitario se dice, para que ustedes entiendan, el Padre es el que engendra. ¿Ok? El Hijo es el engendrado. ¿Ok? Y el Espíritu Santo es el que procede del Padre y del Hijo. ¿Ya? En teología estas son, digamos, propiedades de las personas divinas. Propiedades de las personas divinas. También se suele decir, ¿no? El Padre es el creador, el Hijo el Redentor, Salvador o Reconciliador, el Espíritu Santo el Santificador, Vivificador. También se suele usar estas tres palabras para expresar lo propio de cada una de las personas. Pero este propio nunca está aislado, siempre en el único celular, siempre en comunión. El Padre no crea sin sus dos manos. El Hijo no actúa sin la fuerza del Espíritu y sin la voluntad del Padre. El Espíritu no se manifiesta
sin que el Padre y el Hijo lo envían. ¿Se dan cuenta? Siempre hay circularidad. Nunca hay una individualidad aislada entre ellos. Y ese es el sueño de la iglesia, que la iglesia sea como la Santísima Trinidad, una casa, una familia, una comunidad de personas distintas, pero unidas en el amor. Eso es el futuro de la iglesia. Eso es lo que vamos a gozar en el cielo.